Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, yo había oído de ti, pero ahora te conozco. Esta es nuestra temporada y estamos en plena temporada. Clama a mí y yo te responderé. Vamos revisando poco a poco, paso a paso, sin mucho afán, pero avanzando todas las oraciones que aparecen en la Biblia, registradas como expresiones de búsqueda, de anhelo y de acercamiento en oración del hombre para con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Dios. Oraciones que el Señor responde porque, diciéndolo de esta manera, hemos sido creados. Hemos sido creados con una estructura interna natural que nos impulsa y nos mueve a buscar de nuestro Creador. Así como el toro antes de morir busca su querencia, es decir, ese lugar donde se siente cómodo para morir, es algo bastante violento, pero es verdad. El buscar la querencia, dicen los que saben de la tauromaquia, así el ser humano en su forma natural busca del Señor, va a buscar del Señor, y la principal forma de hacerlo es la oración. Así que no escatimemos esfuerzo, no nos ahorremos ninguna oportunidad que tengamos para buscar al Señor en oración, porque el Señor oye y responde. Así que muy temprano, un café por eso. Maravilloso. El día de hoy vamos llevando la línea de los libros. En esta ocasión será de los libros, más no de la línea histórica de Israel en este caso, porque estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 42 del libro de Job. Así que si usted no se ha ubicado, lo invito para que se ubique allí. Número 42, el último capítulo del muy mencionado, conocido o por lo menos referido libro de Job. Y mientras usted llega allí, un café por eso. Está de un sabor extraordinario, de un sabor extraordinario. Resalta el escritor sagrado la oración de Job, pero tenemos que preguntarnos, por supuesto, quién fue Job y por qué llegó a hacer la oración que él hizo. Y ya la vamos a revisar rápidamente. Ustedes saben que Job tenía las características de ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características fundamentales, claves, esenciales que distinguían a Job como un hombre piadoso, sin igual, prácticamente sin igual. Si el Señor nos lo permite, tendremos la oportunidad de hacer un palabra y café solo de Job. Algunos detalles que nos van a ayudar a entender, a nivel de introducción, nos van a ayudar a entender la oración de Job. Job como personaje, dicen que vivió, según el contexto que deja ver el escritor sagrado allí, vivió en la época de los patriarcas, en la época de un Abraham, de Isaac, de un Jacob, en aquella época primigenia muy antigua, dadas las circunstancias contextuales, sociales que se presentan allí. Si usted va leyendo el texto de seguro, por lo menos en la parte de la prosa de los 3 primeros capítulos o de los 2 primeros capítulos, usted lo va a entender. Es algo muy hostil. En realidad era como una anarquía donde cada quien tenía que defender lo suyo.
Y era muy propio de la época antigua, incluso algunos dicen que era antes de Abraham incluso. Entonces, el personaje de Job y la existencia y las circunstancias son muy antiguas, pero el libro, en su escritura, en su consideración, como libro de sabiduría o un libro sapiencial, digamos que fue tratado siglo V, siglo VI antes de Cristo. Es decir, en los tiempos de sabiduría, algunos dicen que fue compuesto y considerado en la época de la monarquía unida de Israel, siglo IX y siglo X, por ese tiempo, de manos de Salomón en especial. Bueno, no sabemos, pero el libro sí hace parte de los libros poéticos de la Biblia, o los libros sapienciales mejor, de sabiduría, de cómo es la vida que nosotros debemos vivir de la mano del Señor. Entonces, el personaje muy antiguo, pero su historia se escribió y vino a ser considerada ya mucho más tarde, siglo V, siglo VI, antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto es que comienza el libro presentando a Job como un hombre espiritualmente, piadosamente intachable. Sigue el relato diciendo que se presentan delante del Señor, los hijos de Dios, y en medio de él Hasatán, y le dice a Dios, porque Dios le dice a Hasatán: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y les dice cómo son sus características y todo. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No lo has considerado? Entonces, en el capítulo 1, Hasatán, que no es la figura de Satanás, del diablo que nosotros conocemos en cuanto a su papel demoníaco como tal, que ya se presenta en el Nuevo Testamento. Aquí es una especie de fiscal, el acusador, alguien que se le presenta a una situación y es capaz de ver el punto negro en la sábana blanca. En algo que se ve muy bien propuesto, este personaje es capaz de encontrarle el defecto y de criticarlo. Sí, muy bonito todo, pero... muy bien todo, pero... No sé si ustedes conocen personajes así, que son Hasatán. Son especialistas en descubrir el punto negro y en dañar todo. O sea, por ese puntico negro todo está mal. Y enfatizan el punto negro y enfatizan el pequeño defecto, y prácticamente se dañó toda la obra porque eso estaba mal. No resaltan lo bueno, sino que aquel puntico malo lo resaltan. Yo conozco gente así. Un café por eso. Entonces, Hasatán le dice al Señor, a Dios: ¿acaso Job teme a Dios de gratis? No. La piedad de Job, el hecho de que Job sea un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenga ese nivel de piedad, es porque tú lo has colmado de bienes y le has dado buena salud. Es decir, todo esto es por interés. Si tú le quitas, le dice Job a Dios, Hasatán le dice a Dios: si tú le quitas a Job todas esas cosas, él te va a maldecir. Es decir, Job es un interesado, te busca a ti por interés, por los bienes que tú le das, mas él no es sincero en su fe y en su relación contigo. Entonces Dios le va a demostrar a Hasatán que no es así, y le da permiso para que le quite los bienes, le da permiso para que le quite la salud, y aún sin los bienes, sin sus 10 hijos que perdió y sin su salud, Job se mantiene fiel al Señor. Y Hasatán se da cuenta que Job es fiel, sin buscar ningún tipo de interés y de remuneración de parte de Dios. Si Dios le ha dado, Job
es fiel. Y si Dios le quita, Job es fiel. Cuando hay y cuando no hay, Job es fiel. Y Hasatán se da cuenta de esto. Ahora, ¿cuál es la reflexión que hace Job ante esto? Él dice, bueno, se acercan sus amigos y le dicen a Job, Job, hermano querido, después de 7 días de silencio, de acompañarlo en medio de tal circunstancia tan difícil, le dicen sus amigos, bueno Job, hemos estado pensando y creemos que nadie puede recibir tal nivel de castigo, de sufrimiento que tú has recibido sin que haya hecho algo. Algo hiciste, algún pecado tienes, en algo te equivocaste, esto no es de gratis. Tú cometiste algún error que nosotros no sabemos, no nos lo has querido decir, pero nadie va a sufrir así de gratis. Algo hiciste y el Señor te está castigando. Y Job va a decir, no. Si algo he hecho, no merece este castigo. Pero no. No se encuentra la forma no existe tal pecaminosidad en mí y apela a Dios directamente. Entonces Job va a proponer algo interesante. En aquella época se defendía, por supuesto, por sus amigos, era defendida la doctrina de la retribución. Es decir, si tú te portas bien, te va bien y Dios te bendice. O Dios te bendice y te va bien. Si tú te portas mal, pues te va a ir mal por cuanto Dios te va a maldecir. O vas a ser maldito en la vida porque te va mal. Entonces, si te portas bien, te va bien. Y si te portas mal, te va mal. Eso es la doctrina de la retribución. Y Job va a decir, eso no es cierto. Hay gente que se porta bien y le va mal, sufre en esta vida, con unos niveles de sufrimientos que no son considerados al nivel de un castigo de los, sí, posibles errores que haya cometido. Pero hay gente que se porta bien, que es piadosa, y le va mal, sufre. Y está lo contrario también. Y hay gente que se porta mal y le va bien. Y son longevos, son largos de vida. Como dicen algunos expositores por allí, hay gente que fuma toda la vida y no le da cáncer. Y aquel que no fumó, que estaba al lado de él, a ese sí le da cáncer. Entonces, la doctrina de la retribución, dice Job, no existe. Y del capítulo 3 en adelante empieza Job el debate con sus amigos a decir, el otro dice, el otro interviene, Job responde, Job se defiende, Job apela al Señor, y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41 va a tener, hasta que es la intervención de Dios mismo, cuando Dios interviene en el capítulo 40 y 41, ya interviene Dios y habla. Y le dice a Job, ven, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo el universo? Y empieza Job, en sus diálogos con el Señor, a comprender la soberanía del Señor, la grandeza y todo el poder de Dios y la pequeñez de Él como ser humano. Y al final de todo este sufrimiento, al final de todas estas reflexiones, viene el capítulo 42, los versículos del 1 al 6, que es lo que vamos a considerar nosotros en este preciso momento, puesto que contenido como ese, por supuesto, lo explica el contexto anterior que ya he puesto delante de ustedes. Respondió entonces Job al Señor y le dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Reconoce la omnisciencia y la sabiduría, la soberanía de Dios. La reconoce Job en este momento.
Dice, ¿quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, decía Job, y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Job es muy humano allí. Es decir, en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, por sus hijos que murieron, por todas las cosas que perdió y que ahora no tiene nada, por su salud vista en deterioro, en franco deterioro, tirado allí en el suelo, sufriendo. Él se quejaba, llamaba a Dios. Digamos que Job dejó de ser paciente a partir del capítulo 3 y empieza a decir muchas cosas acerca de Dios. Pero él al final reconoce que sí, que en su sufrimiento, en el dolor del sufrimiento, dijo muchas cosas, pensó muchas cosas, pero dice, yo hablaba, pero no entendía. No sabía, porque el dolor del sufrimiento no le dejaba ver exactamente lo que era Dios, su soberanía y su sabiduría. Y creo que por muy antiguo que sea el personaje de Job, sigue siendo igual para nosotros hoy. El sufrimiento nos provoca una serie de reacciones en actitudes y en palabras que decimos y hacemos, pero que no entendemos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y Él comprende que estamos en medio de un sufrimiento que nos hace decir, sentir y reclamar cosas que no entendemos. Y algunos dicen que pelean con Dios. Job desafió a Dios. Y le dijo, yo soy para ti como una hormiga y tú eres como un niño que juega con la hormiga y la mata cuando quiere. Tus flechas, tus saetas, me has hecho blanco de tus flechas, de tus saetas y me has herido, me has maltratado como has querido. Y Job le dice al Señor esto. Es más, él comienza diciendo, maldito sea el día en que yo nací. Ese día que se oscurezca, que no exista. Estaría yo tranquilo viviendo con los reyes que ya han muerto. Ojalá hubiese muerto yo en el vientre de mi madre y el vientre de mi mamá hubiera sido mi tumba. Estaría yo tranquilo, decía Job. Entonces, él reconoce aquí en la oración, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Eres extraordinariamente maravilloso y todopoderoso. Yo hablaba, pero no entendía. No entendía. Y ahora dice aquí, el versículo 4, escucha, te ruego, y hablaré. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me enseñas, Señor. Yo te pregunto y tú me enseñas. Dime. Y expresa el versículo 5, que viene a ser el foco de la enseñanza. Dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Dice otra versión por aquí, yo solo sabía de ti por oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y la traducción del lenguaje actual dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Dice aquí, lo más importante para Job no es haber puesto en claro que la doctrina de la retribución es una farsa, sino el haberse encontrado con Dios por medio del sufrimiento. Muchas veces el Señor permite sufrimientos en nuestra vida para que abramos nuestros ojos y nos encontremos con Él. Y Él misericordiosamente nos acompaña a través del dolor y después del dolor nos recompensa, nos libera, nos ayuda, nos fortalece, nos lleva a un mejor estado y lugar, como lo hizo con Job. Dice, por eso me aborrezco y me arrepiento en ceniza, Señor, allí. Y luego de esto
viene la respuesta de Dios y cómo Dios retribuyó y le dio a Job una nueva prosperidad, un nuevo estado, mucho mejor que el de antes. Mis amados, el dolor puede llevarnos a Dios. Tal vez digamos cosas que no entendamos, pero podemos encontrarnos con el Señor y conocerle aún mejor. ¿Cuál es el dolor que tenemos? Tal es el conocimiento de Dios que vamos a adquirir. Si es enfermedad, conoceremos a Dios como un Dios sanador. Si es escasez, conoceremos a Dios como un Dios proveedor. Si es enfermedad, como un Dios sanador, como lo hemos dicho. Y así, vamos conociendo al Señor por experiencia, cómo es Él en nuestras vidas. No lo echemos en saco roto. Entendamos, mis amados, que esta bendición en medio del sufrimiento solo puede venir del Señor. Y Job así nos lo ha demostrado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en los tiempos de sufrimiento y que podamos conocerle aún más con su misericordia, con su gracia y su poder sobre nuestras vidas. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Has sido fiel, Señor. Gracias por alimentarnos de esta manera y en tus manos poderosas llevarnos, Señor, en medio de nuestras circunstancias más difíciles. Señor, que de oídas te hayamos oído, que hayamos sabido de ti, será algo maravilloso. Pero nada se puede igualar a conocerte personalmente como eres tú. Así como nos hemos encontrado en ti, con tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por llevar nuestras vidas en tus manos. Encomendamos delante de ti el resto del día. Tu bendición nos acompañe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final de esta entrega, muy corto el tiempo. Yo creo que tenemos que organizar un palabra y café exclusivamente para el libro de Job y sus 42 capítulos. Y el Señor nos guiará hacia ello. Mis amados, que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga, los guarde, que tengan un día fructífero en todo cuanto hagan. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.